Y son, estos son temas complejos, digamos, para algunos nuevos, para todos nuevos, para algunos con un poquito más de información, y que entonces por ahí pueden haber diferentes niveles de conocimiento y entonces las preguntas son útiles para todos. Un poco la idea básica es eso, que sea todo lo interactivo posible y vamos a pasar un power. ¿Me escuchan ahora? Sí, Bueno, entonces empezamos, por Dios. Bueno, el tema de la consiliencia, que esta es una de las ideas, digamos, iniciales y fundamentales. Lo paso muy rápido, esto ya hablé muchas veces de la consiliencia, es, digamos, una idea que presentó Wilson, Edward Wilson, que era un biólogo, y hasta ahora estuvimos tratando de hacer coincidencia entre neurociencia y psicoanálisis. Ahora agregamos el tema de computación. Ahí defino la coincidencia. Si hablo muy rápido es porque ya hablé de esto. La coincidencia es la disposición para unir la información y los conocimientos de distintas disciplinas con un objetivo máximo de crear un marco unificado de conocimiento. Por ejemplo, el máximo para nosotros sería unir la neurobiología con las ciencias humanas. Esta reconciliación ya se da en muchas otras disciplinas, y ahí doy un ejemplo: física atómica, que da las bases para la química, esta para la química biológica, esta para la biología molecular y después las bases para la biología. Newton, con la ley de gravedad, da las bases para entender, digamos, las mareas, la circulación de los planetas, etcétera. Maxwell también hace esto. Eh, en definitiva, la idea es unir todo lo que sea posible el psicoanálisis con las neurociencias, que han crecido muchísimo, y con todo el tema, digamos, de la investigación incruenta que se puede hacer ahora y el desarrollo de la computación neuromórfica, que es la computación que toma como modelo al cerebro. Entonces, a través de los desarrollos del cerebro, de la computación, se puede estudiar y compatibilizar, digamos, los funcionamientos del cerebro con los funcionamientos de las computadoras. Sobre todo las últimas computadoras que tienen inteligencia artificial, digamos, que es una imitación del cerebro. Cuando agregamos la computación, digamos, eh, se aparecen toda una serie de temas que tienen que ver con la memoria, el aprendizaje de las computadoras, las teorías lingüísticas. Por ejemplo, esto lo digo ahora y probablemente no lo diga después. Las teorías lingüísticas, las computadoras son más compatibles con las teorías de Chomsky que con las teorías de Saussure. Y van a aparecer desarrollos tales como, esto se los doy como título, el cerebro bayesiano y otra cosa que se llaman los modelos de Markov, que ayudan para el análisis estadístico y que, digamos, también va a ser fundamental todo lo que es estadística en las computadoras y probablemente también en el cerebro. Eso es lo que postulamos. Por ejemplo, en esto hay un inglés que se llama Friston, que habla de todos estos temas y une la computación con el cerebro, etcétera, y lo vamos a tomar, digamos, a él como, al final vamos a hablar de él, si es que llegamos. Si no llegamos, yo les cuento que esto mismo lo vamos a presentar en el aula de neurociencia, en el área de neurociencia, para el tercer martes a las 9:30 de la mañana. El tercer martes de este mes, a las 9:30 de la mañana. El que quiera venir de vuelta porque no entendió algo, porque quiere tirar tomates, que venga. Este, ¿Podés pasar a la segunda, Juan? Bueno, la consiliencia. El par antitético es el reduccionismo, o sea, la consiliencia amplía, el reduccionismo achica. Kandel, estudiando la Plicia californica, que es un molusco, digamos, desarrolló toda una serie de teorías del aprendizaje y la memoria que son elementos fundamentales para entender en la neurociencia, por eso fue premio Nobel, y uno de los pocos que fue invitado a un congreso de psicoanálisis allá por el 2000,
y que son el aprendizaje y la memoria son elementos fundamentales que usamos en el psicoanálisis, ¿no? Un pequeño desarrollo sobre el cerebro tiene de 86.000 a 100.000 millones de neuronas, que ustedes se dan cuenta que es un número grandísimo, entre 1.000, 7.000 y hasta 50.000 sinapsis cada neurona, es la estructura más compleja del universo, y para estudiar esto vamos a tener que estudiar y trabajar con pensamiento complejo, por ejemplo, el que describe Edgar Morin, o con la teoría de sistemas de Rolando García, que ahora vamos a ver un poquito lo que nos interesa. En teoría, digamos, esto es parte, cuando uno está en sistemas complejos, la multidisciplina es indispensable para estudiar una célula, el cerebro, una colonia de hormigas o una crisis social. Y se pueden hacer, digamos, correlaciones biológicas o humanísticas cuando se da, eso se ve muy claro en las diferencias, todos los cambios biológicos que hay en el enamoramiento y el amor. Hay toda una serie de cambios que están muy descritos y que son interesantes para saber, pero eso sería otro tema que está descrito y que se lo puede ver en algún momento. O sea, los sistemas complejos, ¿qué tienen? Tienen, por empezar, capacidad de autoorganización que se da desde el caos. O sea, al principio los sistemas complejos no están organizados y después se van organizando. Por ejemplo, en la meteorología es complejísima, las nubes, la presión, cuando se juntan los frentes, el mundo, las corrientes, complejísima, pero a veces se organiza y hace tormentas, se pueden hacer pronósticos, se logran momentos de organización. Eso ocurre en algo que les nombro desde ya, que son las redes neuronales, que están en las computadoras y en el cerebro. En las computadoras son las redes neuronales artificiales, en el cerebro hay redes neuronales biológicas, digamos. Otra cosa importante que aparece en los sistemas complejos es que aparecen fenómenos que son mayores que las sumas de las partes. O sea, eso se llama capacidades emergentes. Por ejemplo, uno de los grandes misterios que tiene la neurociencia es cómo el cerebro tiene conciencia y subjetividad. O sea, cómo el cerebro, de ese conjunto de células, sale la conciencia. Es una capacidad emergente. O cómo, digamos, en ciertas redes neuronales, que se le van cargando palabras y símbolos y signos que va aprendiendo la máquina, cuando se llega a un dataset de grandes números, acá me sobraron 3 ceros, ¿verdad? Claro, por ejemplo, de 300 millones de signos en la memoria que tiene la computadora empieza a traducir, cualquiera que se metió en GPT, las computadoras descubrieron que empiezan a traducir simplemente sin que se les enseñe a traducir. Es juntándose los diferentes idiomas, digamos, que... ¿Se me escucha? La veo a Liliana Barleta. Haceme un signo de que sí, porque acá me dicen que Sí, se escucha, se escucha. se escucha. Ah, ok. Entonces tenemos los sistemas complejos que traen capacidades emergentes. A ver. Acá, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a tratar de conciliar con ese que suena mal, pero es así, con ese, conciliar de conciliencia. Por ejemplo, aplicando la neurociencia, vamos a tratar de entender lo que Freud llamó la amnesia infantil, diferenciándole de la memoria y la represión de los recuerdos infantiles tardíos. Después vamos a hablar de ese tema. Esto es nada más que como una presentación. Otro tema que vamos a hablar es de la asociación libre y la atención flotante, la importancia de una red que se llama Default Mode Network, que es un modo de funcionamiento del cerebro. Esto es un título. Y otro tema va a ser la vectorización, que va a implicar esto lo digo despacito, la matematización de las palabras y símbolos, y que
esto nos da una explicación sobre la importancia de la asociación libre por cercanía de vectores en el psicoanálisis. No se entendió nada, pero bueno, la idea es que puedan llegar a ver estos temas, a entender qué es esto de la matematización de las, digamos, de los conceptos. Una entradita nada más para entender ciertos conceptos del funcionamiento del sistema nervioso. Por empezar, es un sistema complejo, como ya dijimos, es dinámico porque es cambiante y es abierto. Esto lo dijo una definición que da Sier, que es un argentino. Es el resultado de la evolución de las especies que se expresa en la ontogenia. Eso lo dicen Haeckel y Darwin. Esto es resultado también de la genética y de la experiencia, porque, digamos, últimamente se descubrió la epigenética, en el cual se aceptan los conceptos lamarckianos de que ciertos aprendizajes o experiencias dadas en la vida hasta los abuelos por 3 generaciones son heredables por mecanismos que no tienen que ver con mutaciones en el DNA. Hasta ahora siguen más o menos el tema. Nadie dice nada. Sin mutaciones. Sin Sin mutaciones. O sea, mutaciones. sin mutaciones del DNA. O sea, el DNA humano es estable desde hace más o menos 200.000 años. Hay mutaciones que producen enfermedades, pero esto es sin cambios de DNA. Es simplemente por un problema es un resortito que inhibe la expresión de ciertos genes, pero no los cambia. El cerebro, y esto va a ser fundamental, está más interesado en la coherencia y en que lo que se diga y se piensa tenga sentido que en la verdad. O sea, al cerebro no le interesa la verdad, le interesa la coherencia. Y sobre todo cuando nos acordamos de lo que es el sistema nervioso central, hay dos partes importantes. Uno es la parte de la corteza, que la corteza tiene una plasticidad que le permite, entre comillas, filosofar. Y esto se va a relacionar después con diferentes tipos de computadoras. El cerebelo es mucho más estricto y no filosofa, actúa. Cuando el cerebelo controla la motilidad. Entonces, la motilidad es muy estricta. Si yo me quiero tocar la nariz, tengo un programa que dice todos los músculos que tengo que contraer e inhibir y lo tengo que hacer siempre de la misma manera, no hay cambios. En cambio, la corteza tiene mucha más variedad. El cerebro no es un sistema pasivo que reacciona frente a estímulos externos, sino es un sistema activo que anticipa y crea la realidad. O sea, en realidad, digamos, los colores no existen, los ruidos no existen. Todo esto son creaciones del cerebro, no sé si me explico. Porque transforma las ondas en colores, por ejemplo, o transforma otro tipo de onda en sonido. Entonces, en realidad todo lo que funciona es creación del cerebro, lo cual no quiere decir que esté psicótico, pero es una creación todo lo que vemos. El cerebro se maneja usualmente en base a estadísticas, porque hace inferencias continuamente sobre el futuro. No procesa la información en forma lineal y jerárquica, sino en forma circular y bidireccional. O sea, mi percepción está determinada para dar coherencia a las cosas. El cerebro va a inhibir una parte, digamos, acelerar otra. Por ejemplo, si yo me toco con el dedo de la mano, el dedo gordo del pie, tendría que sentir el dedo gordo del pie más tarde que el dedo de la mano. No sé si me explico por la velocidad de transmisión de los nervios. Pero el cerebro eso lo compensa y hace eso lo hace en muchísimos aspectos. Horacio, te Sí. interrumpo porque Liliana Barletta levantó la mano, quiere hacer una pregunta. Levantó la mano, dale.
Dale, Sí, Lina. entre tantas cosas, una cosa me quedó, no entiendo. Por ejemplo, cuando decías lo de que los colores no existen, por ejemplo, y son creados por, digamos, como si fuera por convencionalismo. Porque ¿cómo se explica que todos veamos, salvo los daltónicos, los mismos colores? Es decir, que yo diga esto es Sí, verde, está bien. aquello es Eso es rojo la y longitud. O sea, hay diferentes longitudes de ondas de la luz. Entonces, hay células que son especializadas en captar una longitud de onda, otra longitud de onda, y a esa longitud de onda se le asigna el cerebro le asigna un color. El arco iris, digamos, hay 7 tipos de neuronas u 8 que captan diferentes longitudes de onda. Y cuando tenés calor también es una longitud de onda, digamos. Por eso están los infrarrojos, digamos que es una longitud de onda que está, y es calor. O sea, son ondas que andan en el ambiente y que estamos preparados para captarlas. ¿Se entiende más o menos? Sí, Adolfo Sonis quiere hacer una pregunta. Adolfo Sonis. Sí, más que una pregunta, un comentario. Esto que trae Horacio lo describe Freud en el proyecto, en Claro, donde plantea que son las neuronas phi, son las que filtran primero, después vienen las neuronas psi, que vuelven a filtrar, y a omega solamente llega al período, dice Freud. Y define justamente al período como una posibilidad de detectar distintas longitudes de onda. De manera que el cerebro tiene como una disposición innata a la percepción de las longitudes de onda en diferentes formas, pero esto, por supuesto, cada cerebro tiene una singularidad particular. por Este, supuesto. y puede haber fallas, como es en el caso del daltonismo. Y la otra cosa que es muy interesante también es esto que plantea respecto de cómo se procesa la información y cómo se crea la realidad. Que esto lo anticipa Freud en el yo y el ello, cuando sí, dice que el yo, para el yo, la percepción es tan importante como la pulsión para el ello. Me parece que en este punto, hasta el yo y el ello, para Freud, se mueve el aparato solo por las pulsiones, pero en el yo y el ello agrega la importancia de la realidad. Y justamente me parece que esto tiene una coincidencia con el funcionamiento neurológico, porque la captación de la realidad está siempre ligada a la emocionalidad, por un problema que lo puede plantear Horacio, en Sí, donde sí, los decodificación que se hace en la corteza de los distintos órganos de los sentidos está influenciada por el núcleo amigdalino, por lo cual todos los afectos influyen en la percepción. Por eso alguien puede sentir que esta película tiene tales características y otro puede sentir distinto, porque todos vamos a ver la misma película, pero nuestro estado emocional va a determinar que la decodificación de esa percepción sea distinta. Por eso me pareció muy interesante esto que trajiste, que no hay una información lineal, ¿no?, al cerebro. Gracias, Horacio. Esto es algo muy pues interesante que vamos a seguir pensando. sí, Bueno, Adolfo. Leonardo Linaeschi quiere hacer Déjame que algún le diga una cosita a comentario. Adolfo, después Leonardo. Adolfo, es buenísimo que estés vos y que traigas al proyecto, porque mucho de lo que dice Freud en el proyecto se está confirmando en todas las investigaciones en neurociencia, las facilitaciones, toda la sinapsis, toda una serie de cosas. O sea, totalmente. todo lo que puedas comentar, Adolfo, y relacionarlo con el proyecto, agradecidísimo. El que menciona, Leonardo. el que menciona que estuvo en el Ateneo tiene 10% en mi libro de descuento. Y está bien, ya lo compré, así que puedes darme efectivo. Leonardo, está Estás, muteado. Leonardo, estás Está muteado, muteado. Leonardo. Leonardo. ¿Ahí? ¿Va? Sí. Sí, Va. Escúchame, al principio hablaste de pensamiento complejo.
imagino algo, pero no sé si se refiere a algo concreto. Y la otra cosa es, ¿a qué te referís con redes neuronales en las computadoras? Lo vamos a ver después, Leonardo. Las computadoras nuevas trabajan en base a redes neuronales, son las computadoras que se imitan el cerebro. Después tengamos redes neuronales ahí como un capítulo que tenemos que tratar de entender. Por ahora prefiero no meterme en eso porque nos vamos a meter más tarde. Gregorio, Gregorio. Sí, sí, un ejemplo muy breve. Se discutió mucho acerca de los amarillos de Van Gogh, por los cuales son famosos y son fantásticos. Los detractores precisamente dijeron que no era creatividad la que se veía ahí, sino era precisamente un trastorno que él tendría en el cerebro. Obviamente, otros dicen otras cosas. Y con respecto a eso y el aprendizaje, yendo al mismo Van Gogh, habrán visto que, por ejemplo, cuando hace un café nocturno y usa círculos, pintan círculos, también se discutió qué era, y es que él realmente había estudiado mucho por su lado la pintura japonesa, que utiliza muchísimo los círculos. Pero lo del amarillo sí fue una polémica, porque obviamente es algo fantástico, hermosísimo de ¿Por él. qué no seguimos? Ok. ¿Por qué no seguimos y vemos la clase? Está bien, le Karen, damos un segundito a Karen, tratemos de ser breves en las interrupciones. Lo que dice Gregorio es cierto, hay toda una serie hay músicos también en los cuales se habla de trastornos de la percepción, Mahler, hay toda una serie de gente que... Sí, Pero, Karen, sí, no, ¿querés? yo quería hacer un comentario con Cortito. respecto a lo que vos planteabas, Horacio. Yo soy docente de la Asociación de Roger y bueno, nosotros enseñamos la técnica del Roger, que es una técnica de manchas, en la cual se ve esto que vos estás planteando cuando uno estudia la percepción de la persona, de qué manera organiza el estímulo, si bien el estímulo es el mismo para todos, pero uno puede captar de qué manera está organizada esta percepción en relación al afecto, en relación a la experiencia, y cómo estos estímulos o esto que vos decías tiene que ver con algo circular y no lineal. Totalmente de Eso nada acuerdo, más. Karen. Eso está estudiado, la vía visual, digamos, cómo se va armando, y hay un programa que son las redes concurrenciales, que está basado en la vía visual y en el estudio de los cambios que hay y que están influidos por el ánimo, por toda una serie de cosas. Bueno, seguimos. Entonces, bueno, lo de la forma circular y bidireccional del funcionamiento cerebral donde existe esta influencia. Hay un tipo que se llama Markov, que creó toda una serie de estadísticas en las cuales y la estadística bayesiana, en lo cual son estadísticas en la cual el resultado está influido por el último resultado que se obtuvo. O sea, para entender esto, acuérdense del predictor del celular. El celular, cuando uno está escribiendo, le va prediciendo palabras estadísticamente tomadas para cada persona. O sea, mi predictor es distinto del de otros porque yo uso más palabras unas que otras, digamos. Esto es por estadística bayesiana, o sea, están tratando de predecir cuál es la próxima palabra. Esto es un concepto fundamental que lo vamos a usar mucho. El sistema nervioso central prefiere mecanismos automáticos que no impliquen toma de conciencia, o sea, ahorra conciencia. La conciencia, en realidad, si hay una cifra que por ahí se puede usar, el cerebro recibe algo así como 10 millones de bytes por segundo desde la percepción de todo interna y externa, pero la conciencia puede mantener 70 bytes adentro, conscientes. O sea, el estrecho desfiladero de la conciencia que decía Freud, digamos, es algo que está en el cerebro
y que es el problema de la conciencia, digamos, y el cerebro por eso ahorra conciencia. Tiene muy poca capacidad de conciencia el cerebro. Bueno, me sacaste, pero no importa. Ah, perdón. Dale. El cerebro es muy optimizado, gasta 20 watts, es una lamparita chiquita muy poco potente. Es importante las estimulaciones, digamos, cuando las neuronas descargan, pero también es importante cuando no descargan. Esto hay un ejemplo que es clásico, que es como la orquesta. En una orquesta son importantes los sonidos, pero son igualmente importantes los silencios y los instrumentos que no están haciendo, que no están interviniendo. No sé si me explico. El cerebro funciona igual. Esas teorías de usemos el 100% del cerebro porque solo usamos el 10%, no. La única manera de usar el 100% del cerebro es tener una convulsión epiléptica. Ahí se usa el 100% del cerebro. Si no, los silencios, digamos, y las activaciones de neuronas es como funciona el cerebro. Cada neurona es un procesador. Las neuronas son binarias. Dicen sí o no, 0 o 1. Toda la computación actual es binaria. La computación cuántica, que es lo que va a venir, no sabemos cuándo, pero anda por ahí rodeándonos, no es 0 o 1, sino todo un infinito entre el 0 y el 1, lo cual cambia toda la computación. Cada neurona, digamos, la neurona artificial, que fue descrita hace muchos años, imita bastante bien a lo que es la neurona biológica, y la neurona artificial se llama perceptrón, ¿no? Que tiene entradas, una clasificación y salidas. Lo vamos a ver después. O sea, ya tengan la palabra red neuronal, perceptrón. Acá esto lo puse porque esta es una parte, digamos, más bien de la coincidencia de la neurociencia con el psicoanálisis, que no tiene que ver mucho con la computación. O sea, Freud decía dos cosas sobre la memoria. Uno, que la memoria infantil se reprimía por los contenidos sexuales, y eso no es tan cierto. La memoria funciona con 4 procesos. Primero hay una codificación para que sea apta para ser guardada en el cerebro. Hay un proceso de almacenamiento, digamos que es la consolidación, que va a estar dada principalmente en el hipocampo, y después se produce la evocación, que es cuando nos acordamos. Después de la evocación, y ahí viene una cosa muy importante, se vuelve a guardar el recuerdo. Pero este proceso se llama el proceso de reconsolidación. O sea, ¿qué decía Freud? Que en la transferencia, digamos, van a aparecer recuerdos de la infancia, ¿no? Que quedaron grabados a través de un mecanismo que escribió Kandel, que se llama la potenciación a largo plazo. Cuando se rememora o cuando se evoca, en ese proceso que se llamó de reconsolidación de la memoria, lo que se almacena de vuelta no es la experiencia anterior, sino el último recuerdo. Pensemos en los pacientes. Los pacientes vienen de un padre que los maltrató y qué sé yo qué, y en algún momento transferencial, ya va, Eliseo, en algún momento transferencial van a pelearse con nosotros o van a decir que somos unos abusadores, etcétera, la transferencia clásica. Pero si nosotros no repetimos la situación, la experiencia que se va a guardar, porque vamos a estar simbolizando el padre, va a ser la de un padre distinto. Y en eso consiste el proceso de elaboración que describe el psicoanálisis. No sé si me explico. La elaboración está dada por la evocación y la reconsolidación con el recuerdo cambiado. Esto es como el Word. Si uno lo cambia, lo que se guarda es el último Word que usó. No sé si me explico. Si uno borra una parte, lo que queda guardado es la última parte. Termino y les doy.
Freud creía que no ocurre así cuando hay decisiones. Cuando hay decisiones, el proceso es distinto, son como dos cerebros paralelos. No hay influencia, digamos, el recuerdo no es el mismo mecanismo. Freud creía que la amnesia infantil se debía a la represión de la sexualidad. La explicación es que la memoria no está preparada en la infancia, en el desarrollo temprano, por inmadurez del hipocampo, que es donde se produce, digamos, la codificación y se empieza el proceso de almacenamiento en distintas partes de la corteza. Entonces, no es que haya amnesia infantil por represión, es por inmadurez del hipocampo. Lo que sí se guarda son los memories in feeling de Melanie Klein, que hablamos de eso en el último Ateneo. Los memories in feeling que son grabados, pero en la amígdala, que sobre todo las cosas que tienen que ver con peligros y miedos, se graban, pero como feelings, como sentimientos, que no son sentimientos, son emociones. Entonces, en eso Freud estaba equivocado, digamos, lo de la represión. No hay represión en los primeros periodos. Sí, ahí hay tres que pidieron la palabra. Eliseo. Eliseo. Cortito, Eliseo, aunque contento de verte de vuelta. Eliseo. Bueno, gracias. Veo que soy una neurona más en esta red que es el Ateneo. Espero hacer circular, que circule algo que nos sirva. Bueno, como decía Horacio recién, sobre la transferencia, que es una forma de recordar sin recuerdo. Como las memorias en sentimientos, las memorias en vivencias, como es lo que despierta los aromas. El olfato hace que los aromas sean muy evocativos. Yo lo que quería decir, no sé si es una disidencia o un comentario. A mí me parece que el territorio del psicoanálisis es más la mente que el cerebro, ¿no? Desde ya basada en el cerebro la mente. Cuando manejamos una computadora o un celular, prescindimos de los mecanismos íntimos que hacen que funcione y lo tratamos casi como un ser vivo al celular, por ejemplo. Le proporcionamos estímulos y el celular responde. Lo que no puede entender el teléfono es, por ejemplo, la metáfora. No puede entender un chiste. La mente sí. Algunas Después mentes. vamos a ver por qué eso es así, Eliseo. ¿Qué significa entender y qué significa una computadora y cómo piensan las computadoras? Eso yo te pediría que lo dejemos para cuando veamos un poco más adelante, si es que las computadoras piensan primero. Rosy. Bueno, Rosy. quería terminar de decir algo. Creo que muchos de nosotros hemos visto 2001 Odisea del Espacio. Cuando la computadora Hall la empiezan a desconectar, es impresionante cuando la computadora dice, tengo miedo. Eso sería el alto nivel de desarrollo que todavía no se ha logrado en las computadoras, que implica, digamos, lo que se llama... O sea que las computadoras se aparezcan cada vez más al cerebro. Eso es cuando logran una especie de individuación. No se ha logrado todavía, eso tiene un nombre, lo vamos a ver más tarde, Eliseo. Rosy. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, primero, muchísimas gracias, Horacio, es interesantísimo todo lo que vas planteando. Yo quería preguntar esto. Vos hiciste un punteo de las formas de la memoria, ¿no es cierto?, partiendo de la concepción de Freud de la represión de los contenidos sexuales infantiles.
Hablaste que en la transferencia, ¿no es cierto?, aparecían recuerdos de la infancia, pero que justamente la actitud diferente del padre es lo que iba a producir. Te quería preguntar si eso que decías tiene que ver con lo que la experiencia emocional correctiva de Alexander, y que queda grabado como el último recuerdo dentro de toda esa clasificación, el último recuerdo, ¿no es cierto? Se vuelve a guardar. Mi pregunta, espero no estar dispersando, pero tiene que ver con, en las terapias de pareja, cuando se van dando modificaciones, por ejemplo, muy conflictivas y muy peleadoras, y se va dando un cambio en alguno de los dos, en lugar de partir desde allí para adelante, muchas veces vuelven a los recuerdos anteriores que predominan muchísimo sobre la modificación actual, en algún aspecto que alguno de los dos estuviera trabajando. ¿Tiene que ver con esto? ¿O son aspectos disociados y por eso no tienen esa atenuación que vos estás diciendo que tendrían que tener en el vínculo transferencial? Si bien en las parejas además hay transferencias múltiples, ¿no?, y muy complejas. No sé si se Ya, lío con la pregunta. sí, es complejo el tema. Yo creo que por empezar a las parejas hay que tener más paciencia, porque hasta que elaboran les va a llevar un tiempo, y si elabora uno y el otro no, no te puedo dar una respuesta, pero lo que se elabora, se elabora. Eso no es que se aprenda, hay que diferenciar. A enseñarle psicoanálisis a los pacientes de que los pacientes elaboren sus conflictos. Por supuesto. Demasiados le enseñamos psicoanálisis y elaborar, salen ilustrados en psicoanálisis, pero no cambian. Alfredo Rojas. Alfredo Rojas. Sí, mucho gusto, un placer. Estoy aquí desde Barranquilla haciendo esta participación y quería hacer una anotación que creo que es valiosa, importante, y es que la tendencia a nivel mundial es que se está llevando a esa simplificación de biologizar y de empoderar el cerebro como que es el que es la conciencia, cuando es un instrumento de la conciencia, y por lo tanto siempre tenemos que tener eso muy pendiente. Y en el proceso de la terapia, pues el manejo de las emociones en la elaboración es cuando se van guardando recuerdos con una nueva emoción que va quedando fortalecida. Entonces creo que esa parte es importante que la comentemos, porque el ejercicio de la mente va sobre el cerebro, es decir, es un instrumento que social y culturalmente se maneja, pero a veces la cultura está tratando de ponerle un carácter como si fuera el dios del cerebro y no la capacidad de la mente y la conciencia, como dijo el colega anterior. Entonces, esa sería mi anotación. Muchas gracias. Sí, hay todo un tema, porque las emociones, sobre todo las emociones negativas, están en la amígdala, y hay todo un tema que tiene que ver con el lóbulo frontal, que es el lóbulo más nuevo del cerebro, o más moderno. Y algunos han tratado de estudiar, el lóbulo frontal se conecta con la amígdala, han tratado de estudiar a ver si el análisis aumenta la cantidad de fibras que conectan con el lóbulo frontal. No sé si me explico. Que sería Perdón, una manera de influir sobre las emociones. Esto está en estudio, no está demostrado. y eso está relacionado con las famosas funciones ejecutivas que están en el lóbulo frontal, que tienen que ver Exactamente. con la personalidad. Y haciendo pues una pequeña remembranza histórica, a Alexander Luria, que es padre de la neuropsicología, primero fue psicoanalista y estuvo en contacto con Freud. Lo que pasa es que cuando declararon que el psicoanálisis era burgués y pusieron su cabeza en peligro, él dijo: me alejo del psicoanálisis porque es peligroso, pero él tenía esa Pierdo la esencia cabeza. antes. Sí, muchas gracias. Sí, ¿quién estaba? Adolfo. Sí, a mí me parece que es interesante seguir la idea de la consiliencia que está tratando de proponer Horacio, y después que
que nos resulta imposible encontrar puntos de coincidencia, planteemos las diferencias, porque nos alejamos del propósito, me parece, de Horacio, ¿no? Por ejemplo, yo estaba pensando en relación a la reconsolidación de la memoria, que es un fenómeno que Freud describe tanto en la Carta 52 a Flies como en el proyecto, donde dice que la memoria acumula, pero no en una forma estática, sino en una forma dinámica, y que con cada recuerdo hay una nueva retranscripción que se llama Amscript. Amscript, es decir, que no es un depósito donde se almacenan Increíble. cosas en Ujú. forma estática, es una forma permanentemente activa, y a punto tal que un gran neurocientífico que se llamaba Borges decía que cuando él se acuerda de algo, no sabe si se acuerda de lo que ocurrió originalmente, sino de lo que la última vez que pensó en el tema se había acordado, lo cual es fantástico. Está Ahí expresando de que describe. no nos acordamos de los hechos originarios, sino Exacto. de cómo nos acordamos la última vez que nos acordamos. Esa es la reconsolidación de la memoria. Exactamente. Exactamente. Esa es la reconsolidación. El que se acuerda más seguido de un hecho, el que lo evoca una vez y el que lo evocó mil, el que evocó mil va a evocar distinto que el que evocó una vez. No sé si me explico. Sí, sí. Sí, Silvia. Sí, para no robarles tiempo, me parece apasionante y me abría la pregunta a partir de lo de Rosa Schenkel, cómo hay que repensar la compulsión a la repetición desde esta mirada, ¿no? Me parece apasionante todo lo que tenemos para pensar, eso nada más. Sí. No hay nada en la neurociencia que hable de la compulsión a la repetición. Sí de ¿no? la necesidad de repetir, pero no la compulsión a repetir. Sí la repetición de la necesidad, como decía la plancha. Vivi. Sí, ¿qué tal? Hola, Horacio, hola a todos. Bueno, yo me incorporé un poquito más tarde, así que me surgieron dos cuestiones. Y una, esto de ahorrar conciencia, me pareció muy importante y a partir de lo que decías y también de lo que agregaba Adolfo, pensaba en la dimensión que describe Freud, no tanto como aparato perceptivo, sino como aparato de protección. La protección antiestímulo, creo que la llamó en el proyecto, ¿no? Si tiene que ver con esto. Y en relación a esto último, de la forma de recordar, me hizo pensar, y estoy pensando en voz alta, no tengo exactamente las dos teorías con los momentos, ¿no? Pero me hizo pensar en una de las teorías del trauma. Y si no me equivoco, era la paciente Ima, que ella no recordaba, o sea, recordaba una situación y después por conexión recordaba una supuesta primera escena. Entre uno y otro recuerdo estaba la pubertad. Y yo estaba pensando que en realidad ¿No? puede, a ver, la pregunta sería si esto no tendría más que ver con esta dificultad que tiene la memoria para procesar y no con la intervención de la pubertad en relación a lo traumático. ¿Se entiende, Horacio? Creo que sí. Yo te voy a dar una respuesta a lo que entendí yo. O sea, la percepción y el trauma y la percepción del trauma es creada, es el concepto de creación, o sea, es influida por el cerebro. O sea, por ejemplo, una paciente histérica que ve una película, hay una violación en la película y la paciente, linda película, qué sé yo qué, dice el que estaba con ella, ¿viste? Y la violación, qué terrible que fue. ¿Qué violación? Yo no vi nada. ¿Dónde hubo una violación? O sea, hay cosas que ni se perciben, no sé si me explico.
hay toda una serie de experimentos de cómo se cambia la percepción, digamos, acorde a lo que se está percibiendo. Esto sería en un cuadro neurótico. En un cuadro neurótico, en un cuadro más grave, No neurótico. no neurótico, también ocurre, pero hay doble percepción, hay incoherencia, hay escisión, es todo otro mundo. Gracias, Horacio. Bueno, Sí. yo continuaría, Horacio. Sí, Eliseo, esperamos un poquito porque así podemos desarrollar, porque si no los Sí, invito por para el favor, martes, al paso que sigámoslo. vamos, no llegamos. Bueno, el Brain Default Network es un descubrimiento que se hizo cuando se hicieron las primeras resonancias magnéticas funcionales, donde se quería buscar cuál era la base, digamos, como buscar el cero, a partir de lo cual poder ver qué era lo patológico para arriba o para abajo. Se descubrió, les decía a los voluntarios, deje que su cabeza vaya para lo mismo que le decimos a la asociación libre, o sea, que la cabeza vaya para cualquier lado, lo que venga que siga asociación libre pura. Y ahí se descubrió que hay una red que cuando funciona, digamos, esta red, el Brain Default Network, que es la misma que funciona en la asociación libre del paciente y en la atención flotante del analista, es una red, ¿no?, que funciona y que en esos momentos uno está en estado de introspección y que es muy distinta de cuando uno está en otro estilo de funcionamiento del cerebro, que sería la Task Positive Network, o sea, que es cuando a uno le dicen, bueno, piense qué le pasaría si lo ataca un tigre, o haga la suma de 8 más 8. Entonces el cerebro se orienta y empieza a funcionar. Eso ocurre con los pacientes y con los analistas cuando tienen propósitos acerca de lo que tiene que hacer con los pacientes. Cuando uno está en supervisión, el analista suele decir, y yo quiero que el paciente se dé cuenta de que esto y que le pasó con la mamá, que él está en Task Positive Network, salió de atención flotante. Eso es un tema que hay que tenerlo muy presente porque son dos formas de funcionamiento del cerebro. Cuando el paciente viene y le cuesta muchísimo, todos sabemos, como dice Freud, que la asociación libre es una regla creada para ser rota, justamente porque cuando se rompe la asociación libre es que ahí hay un problema, no sé si me explico. No quiero traer ejemplos, pero yo creo que me parece que me están apurando. Sí. Bueno, o sea, piensen en eso, asociación libre, atención flotante y esta red del cerebro. Acá entramos un poquito más en la computación. Preguntas que se hacen. Si las máquinas piensan, ¿de qué manera piensan? ¿Es parecido el pensamiento al humano? Bueno, el diseño de las computadoras a veces trata de imitar el funcionamiento cerebral. Por eso es útil entender el funcionamiento de las computadoras. Para eso es bueno tener una idea de Big Data, Data Science, datos estructurados y no estructurados. Ustedes saben que los datos que hay actualmente son miles de millones de millones de millones y se crean tantos datos porque se puede, digamos, en Internet se puede guardar todo y con todo lo que hay en Internet se alimenta a las computadoras y se les da, digamos, lo que son los datasets, o sea, los datos que la computadora tiene en la memoria, que para eso, digamos, esto es posible actualmente porque las memorias de las computadoras son gigantescas. Ustedes conocen la ley de Moore, que dice que cada 2 años se duplica la capacidad de memoria y se baja el precio a la mitad. Actualmente las computadoras tienen unas memorias increíbles. Está el Hay tema bancos de datos de memorias que se almacenan en esas memorias. No te escuché, ¿hay datos? Que hay bancos de datos de bancos de memorias datos, donde uno se compra, almacenan esas claro. memorias y son espacios inmensos que tienen servidores y que guardan mucha de esa información que después es usada para el trabajo de inteligencia artificial a través del Big Data. Exacto. Cuando nosotros hacemos un CAPTCHA que nos muestra, dice,
en qué fotos hay un semáforo, estamos contribuyendo a constituir esa Big Data para los autos de manejo autónomo. No sé si me explico. Todo eso que hacemos ahí es guardado y se constituye, digamos, el Big Data. Y más de todos los mails, todo está ahí. Bueno, increíble, pero real. Y la idea es que los datos sean lo más estructurados posibles, o sea, que se sepa qué es, eso se llama etiquetar los datos, ¿no? Un gato, que se sepa que es un gato y te venden, no te venden, son gratis ahora, millones de fotos de gatos para que se arme el concepto gato la computadora. Entonces vamos a tratar de ver cuáles son los mecanismos de funcionamiento, de aprendizaje y entrenamiento que tienen las computadoras, del perceptrón y los distintos tipos de redes neuronales que tienen diferentes arquitecturas y programaciones. O sea, las redes neuronales que preguntaban recién son perceptrones, son miles de perceptrones. El cerebro tiene 100.000 millones de computadoras. Actualmente las computadoras tienen 100.000 o 200.000 millones de perceptrones. Y esos están unidos, de cierta manera, y eso es lo que actualmente está dando un tipo de computadora especial que se llama computadoras subsimbólicas. Les voy adelantando cosas. Existen distintos modelos de inteligencia artificial. Las discriminativas, que ayudan a que las computadoras puedan saber que el concepto libro. Hay miles de libros distintos, pero hay un solo concepto. Para los humanos es muy fácil, se aprende de chiquito, un libro es un libro, identifican libro. Para las máquinas es muy difícil. ¿Qué es una silla? Todos sabemos qué es una silla, pero para la computadora no lo sabe, después van a ver por qué. Entonces tenemos un tipo de inteligencia artificial que discrimina objetos, se especializa en eso. Si uno le da 600.000 fotos de comidas, no dice nada, se las da, empieza a buscar los elementos comunes. Qué sé yo, la pizza es redonda y tiene redondeles de tomate. Entonces agrupa todas las imágenes que son redondas con redondeles. Y no le pone nombre, pero las agrupa. Busca los elementos comunes. El otro tipo de inteligencia artificial son las generativas, que son las que pueden, a partir de los datasets que van teniendo, generar nuevos agrupaciones de estos conceptos y la administración de estos datos a través de las diferentes arquitecturas y programas que tienen las redes neuronales. ¿Se entiende más o menos? Ahí está Sara Sack y Eliseo. Sara. Ah, Rodolfo, estabas de antes. Sí. Disculpame que... Muy corto, Horacio. La verdad que me apasiona todo lo que estás planteando. Me preocupaba el tema que vos decías que el cerebro no se ocupa de lo que es verdadero, sino de lo que es coherente. Sí. Pensaba que una de las cuestiones que a mí más me apasionó cuando empecé a estudiar Freud es uno de los primeros artículos de Freud acerca de la diferencia entre las parálisis motrices orgánicas y las parálisis histéricas, en donde lo que él muestra ahí en su clínica es el predominio de las creencias que uno tiene respecto de la supuesta organización de cómo funciona neurológicamente. Una otra cuestión relacionada con esto, no solamente las creencias, sino los recuerdos encubridores. Y para terminar con esto, pensaba en una novela que a mí me apasionó, Máquinas como yo, seguramente la has leído, de McEwan, en donde hay un conflicto muy serio entre un robot que funciona como una máquina y la pareja que convive con ese robot. Y esta pareja no soporta el conocimiento puro de este robot, sin los matices que los humanos tenemos. Por eso pensaba cuando vos hablás de que no hay, en el cerebro no hay una idea de represión.
¿Cómo es que se arman, según como vos lo ves, el tema de las creencias, los recuerdos encubridores, los matices en los que, las cuestiones en las que creemos? Es un tema muy complejo. Horacio, que Yo- intervengo yo- también ahora que también quise intervenir antes, ya es muy lejano, pero cuando hablaste de la huella, la transferencia, se quería preguntar en el mismo sentido de la PRQ. eh, a ver, primero lo de Rodolfo, o sea, el tema de las creencias es un tema muy complejo y para darte la imagen más parecida al robot, los psicosomáticos tienen mucho de robot. No sé si me explico. O sea, responden a una lógica muy particular y digamos, a diferencia de los histéricos, que sus historias pueden ser contadas en palabras, como decía Freud. O sea, los síntomas son una historia. El tema de las creencias, yo no sé si lo podemos abarcar en la computación, porque para eso las computaciones tendrían que tener individualidad y las computadoras piensan distinto. El cerebro, yo ahí me metería con Winnicott y cosas así que no tienen nada que ver con esto que estoy tratando hoy. En cuanto a la PRECUP, no te podría decir mucho. No sé, no lo pensé nunca. La verdad, no lo pensé nunca. Así que te quedo en deuda. Yo puedo. Sí, Sara. La semana pasada hubo un webinar en Londres sobre psicoanálisis e inteligencia artificial. Ay, mirá, me lo perdí. Excelente. Presentaron 3 personas, todas muy informadas, pero el segundo era un doctor en computación, doctor en ciencias sociales, doctor en psicología, empleado de una gran empresa que trajo la posibilidad de encontrar algoritmos, mejor dicho, algoritmos que permitan crear en el futuro el inconsciente en las máquinas. Dijo que en este momento, eso es lo que te quería preguntar justamente, en la discusión se habló de identificación proyectiva y él dijo que tenía ejemplos de identificación proyectiva con 4 movimientos de comunicación, de humanos a humanos, de humanos a la máquina, de la máquina a humanos y entre las máquinas. A mí realmente me asustó bastante esta visión del futuro. Él dijo que se están creando algoritmos para que el funcionamiento cerebral alcance a la creación de respuestas que no se dan ante elementos específicos, sino respuestas creadas dentro de la máquina para responder al logaritmo. Porque él usó logaritmos y algoritmos, por eso se me confunde. Y él decía, incluso trajo ejemplos de cómo funcionaban las máquinas cuando se las alimentaba con determinados aspectos de las personas, cómo podían ayudar a que el paciente recuerde elementos que no recordaba en función de lo que la máquina le estaba dando. ¿Eso puede ser? ¿Pensás que sí? Mira, entre la ciencia ficción y la realidad, hay cosas de ciencia ficción que se cumplen, otras que no. Hay toda una serie de métodos de comunicación entre los grupos, el cerebro tiene muchas más percepciones de las que nosotros tenemos, o sea,
cuando se hacen los datasets, la máquina dice que esta figura tiene tal cosa y hay cosas que nosotros no vemos pero que están. Hay muchísimo por trabajar en esto y en cuanto a la digamos, si vos hay un estudio sobre un colegio de mujeres que llega un momento que todas menstruan más o menos para la misma fecha. Ahora, ¿cómo corno eso ocurre? No lo sé. No sé, hay muchos, cómo se da la solidaridad entre, digamos, madre e hijo, entre soldados en parejas y pueblos. Eso se explica también por hormonas. La oxitocina es una hormona social, digamos que es una hormona que favorece la comunicación. Un soldado quiere salvar la vida de su amigo soldado y los ejércitos los entrenan así, los hacen grupos. Digamos, es un campo tan amplio que lo único que yo lamento es que lamento no haber podido estar en ese webinar, que lo voy a buscar a ver si lo encuentro. No te dije nada, pero el campo es demasiado amplio. Está grabado, Horacio. Está grabado, ok, gracias. Eliseo. Sí, me estuve acordando, hablando de memoria, estuve recordando que Freud en algún lado dice que si en el ser humano hay algo similar al instinto animal, eso constituirá el nódulo del inconsciente. Traté de averiguar dónde dice eso Freud y por ahora nadie se acuerda, pero sí se acuerda que lo dijo. Sí. Eso se lo pregunté a Andrés Fragman alguna vez, el querido colega recientemente desaparecido, que era enciclopedia de Freud. Sabía hasta los chimentos, ¿no? Está bien. Hasta los... El inconsciente y las máquinas, o sea, hay cosas que lo que yo les decía al principio, cuando hay muchos datos, los sistemas complejos tienen propiedades emergentes, aprenden a traducir sin que se les enseñe. Digamos, ha habido mecanismos que no pasaron por el aprendizaje y, Claro, entre comillas, cierto grado claro, de como el conciencia. instinto animal, que es una memoria de la especie, digamos. Eso puede ser, sí, sería un buen ejemplo, pero como estamos tratando de ver el tema de las máquinas y los humanos. Pero bueno, interesante, todo se abre en tanto camino que uno, así es la consiliencia, uno termina, no sé si más confundido, pero mejor así. Bueno, entonces acá vamos a ver el tema de las arquitecturas. Las redes neuronales tienen una entrada y tienen entradas y salidas, inputs y outputs. En el medio tienen toda una serie de capas que se llaman capas ocultas que digamos, están relacionadas a través de las dendritas, están conectadas entre todas en diferentes capas. Y las computadoras en realidad no trabajan solo pueden trabajar con números. O sea, la computadora en realidad, digamos, todo lo tiene que transformar en un número operable matemáticamente. Una calculadora. Claro, el ejemplo de la calculadora, o sea, y la calculadora es el modelo más simple de una computadora. Y hay computadoras que no aceptan ninguna diferencia si te salís de la programación. La calculadora 8×4 igual 32, y es así, y si te equivocaste en una tecla se fue al diablo el cálculo. Después vamos a hablar de los dos tipos de computadoras, pero tengan este concepto. Las computadoras solo trabajan con números y funciones matemáticas, álgebra lineal, análisis matemático, a una velocidad increíble, porque la cantidad de operaciones que tienen para hacer una palabra es impresionante. Eso es impresionante. Ya lo decía Turing, que fue uno de los creadores de las computadoras, que
digamos, me apuran, che. Faltan 12 minutos, Horacio. Madre mía, no llegamos ni a nada. Bueno, los invito para el martes próximo, para el martes, tercer No es martes, pero no es hasta las 12:30 la reunión. 12:30, ojo, esto no es 12:30, largo. entonces no, perdón, Son 32 45 minutos. minutos faltan, ¿no? Ah, O bueno, 45, algo 45, vamos a perdón, llegar. perdón. Bueno, entonces, todo pasa por las matemáticas. O sea, todos los conocimientos se hacen matemáticas, alguna forma de número, y después, para transformarlo en palabra, se decodifica y hace el proceso inverso para reconstituir el lenguaje natural. Acá vamos a los diferentes niveles que puede tener la inteligencia artificial. Uno es el nivel estrecho, que aunque parezca, las computadoras y la inteligencia artificial actual es estrecha o débil. Aún cuando hagan la programación del lenguaje natural. O sea, el lenguaje natural es una de las cosas más complejas que hay para programar, para enseñarle a las computadoras. En este nivel estamos. Ahora, existe la posibilidad de todo lo que habían planteado antes, que eso se llama inteligencia artificial general, que sería HAL, el computador del 2000. Es una inteligencia artificial que tiene autoconciencia y logra singularidad, o sea, hace una diferenciación yo, no yo, y tiene singularidad e intención. No sé si me explico. Eso se llama inteligencia artificial general, que es el tema que es potencialmente preocupante si van a aparecer computadoras que tengan... O sea que tiene identidad. Tiene identidad, o sea, exactamente. Lograron la singularidad, lograron la autoconciencia y la intención, potencialmente, ¿no? Ahí Hall creo que quería salvar la humanidad, no me acuerdo de la película cómo era, pero tiene autoconciencia. ¿Eso se ha logrado ya? No, eso, Ah, y algunos creen que nunca se va a lograr. A diferencia de lo que traía Sarita, hay toda una discusión que es cuasi filosófica, pero si se va a lograr va a ser en 30 años, lo cual saben que vivimos en la edad exponencial, ahora 10 años son equivalentes a 500 años de otra época. ¿Podés hacer otro Ateneo en 30 años? Para No, actualizar. pues No sé si vamos a estar. yo quiero, pero pero bueno, espero que nos encontremos en algún lado, no sé dónde. Bueno, y la superinteligencia artificial que supera a lo humano, además de tener autoconciencia, singularidad e intención. No sé si me explico. Acá viene el perceptrón famoso. Para que vean esto fue creado, hay diferentes fechas, pero los que primero por McCulloch y Pitt, en el 43. Pitt era un adolescente, les aclaro. O sea, esta es una neurona, ¿no? Que tiene dendritas, axón y dendritas. El esquema del peine. Ahí me mataste, a ver cómo lo juntaste con el peine, pero bueno. De la interpretación Acá, de los sueños, tiene el polo perceptual, el polo motor y adentro el archivo. sí, acá el polo motor no estaría. Acá este conjunto se activa o no se activa. 0, 1. Ese es el tema, binario. Se va a activar si la sumatoria ponderada, se usa, que es una forma especial de sumar, de las excitaciones que entran, superan un nivel y que ahí se produce... umbral. ¿Eh? El umbral. El umbral, superan el umbral y ahí se produce el potencial de acción, que se transmite hasta la próxima, hasta las dendritas del axón y, y continúa la próxima célula. O sea, este aparato hace 0 o 1, sí o no. Esto es modulable por las medicaciones, se puede cambiar los umbrales, etcétera, etcétera. Las medicaciones trabajan sobre los umbrales, trabajan sobre la fortaleza de la sinapsis, los neurotransmisores. Todas las medicaciones trabajan sobre estos ejes.
sobre el aumento de la polaridad de la célula y sobre la sinapsis. Aumenta la serotonina, disminuye, sube la noradrenalina, todos los neurotransmisores están en este tema. Bueno, acá tenemos a Alan Turing, que es el creador... Perdón, Horacio, Sí. después revisa el punto de las conducciones phi del proyecto y habla del proceso de sumación para llegar a la producción del efecto. Y eso es una red neuronal. Una El red punto neuronal. 12, sí. Ujú. Sí, tendríamos que hacer una traducción de todos estos términos. Y Sería lindo. yo ahí también Bueno, hablamos un poquito más de... Bueno, Alan Turing fue uno de los primeros, el que descifró el código de Enigma, hay una película. Él dijo que de entrada, para descifrar el código de Enigma, hacía falta 100 personas, 100 años para descifrar un mensaje. Era imposible sin máquinas. El término inteligencia artificial, digamos, fue creado en una universidad, el Dartmouth College, en New Hampshire, por 11 investigadores. John McCarthy lo propone. Y la inteligencia artificial sería toda la técnica que da una habilidad a una computadora para que imite, esto es importante, la inteligencia humana, como por ejemplo el aprendizaje, el razonamiento, la percepción. Esto del 50 y pico, ahí se creyó que se podía hacer todo, pero no había memoria, no había, digamos, las computadoras no daban. Durante 40 años esto se paró prácticamente hasta que progresó la tecnología de las computadoras. El cerebro aprende por patrones, o sea, aprende por conjuntos de experiencias, aprende por prueba y error. Esto lo vamos a explicar mejor. Funciona en paralelo, o sea, tiene muchas vías al mismo tiempo funcionando. Tiene una gran capacidad adaptativa, una gran memoria. Ahí doy los números, petabytes o terabytes, digamos, son cifras astronómicas. Y eso le permite lograr una capacidad de predicción, de experiencia o de intuición. Una cosa es razonar y otra cosa es intuir. Son el camino largo y el camino corto del pensamiento, que Kahneman, un economista premio Nobel que murió hace poquito, lo describe simplemente como pensamiento 1 y 2. Aparece acá otra teoría, que es la de Carl Friston, de la teoría de la energía libre, de la cual no sé si vamos a llegar a hablar, pero que utiliza todos estos conceptos. Y acá traigo yo por vicio el tema de la espontaneidad como rasgo de salud de Winnicott, porque, digamos, la espontaneidad cuando se pierde es porque el cerebro está trabado, digamos, por las represiones o por las decisiones, por lo que sea. Y bueno, lo dejamos ahí tranquilo a Winnicott. La computación se plantea la diferencia entre decidir y elegir. Uno puede hacer programas para tomar decisiones. Son, digamos, hay toda una serie de computadoras que se programan por árbol de decisión y toman decisiones. Si sube a tal temperatura, se prende el aire acondicionado. Si baja, se apaga. Digamos, esos son árbol de decisión, que es un tema de computación. Pero no pueden elegir porque no tienen empatía, ni sabiduría, ni singularidad. Tenemos dos tipos de inteligencia artificial y dos tipos de computadoras. La simbólica es uno, que a través de símbolos simula la inteligencia, y ahora se usan las subsimbólicas, que son las que matematizan más aún todo lo que pasa. O sea, para que se den una idea, todos nos acordamos, creo, cuando Deep Blue, una computadora de IBM, que era simbólica, le ganó a Kasparov al ajedrez. ¿Por qué era simbólica? Porque tenía todas las jugadas posibles frente a determinado tablero. Entonces lo que tenía que hacer la computadora era elegir la jugada que correspondía a ese tablero. No sé si me explico. Eso es simbólico. Ahora, las subsimbólicas no funcionan así, no funcionan programadas con memoria, sino que pueden, al trabajar con, vamos a explicarlo después un poquito más,
aprenden sin ser programadas por árbol de decisión. ¿Se entiende eso? Las simbólicas tienen árbol de decisión. Si pasa esto, hacemos aquello. Si pasa, es como la calculadora. Si somos 3 por 8, es tanto. Si erro ahí, se acabó. Esas son las simbólicas. Las más complejas fue la de Kasparov, digamos, que funcionó. Y las subsimbólicas trabajan por aprendizaje y entrenamiento. No es que tienen que tener guardadas todas las soluciones en una gigantesca memoria. Ahí le ganan al Go, hace varios años, pero no me acuerdo la fecha exacta, que es un juego chino mucho más complicado que el ajedrez. También está el AlphaFold, que da la especialidad de las proteínas, que es un tema complejísimo y que ha cambiado la investigación médica, el AlphaFold, porque predice la forma espacial de la proteína. Bueno, el perceptrón y la red neural, digo, ¿cómo funciona? ¿La neurona despolariza o no? La humana y la artificial. Es binaria 0-1, tiene sinapsis de entrada. Acá tenemos todos los conceptos que tienen de neuroplasticidad. Todos los cambios se dan por influencia en esos lugares. Potenciación o depresión a largo plazo, eso es recordar o no pasa el estímulo. Cada perceptrón tiene un umbral de activación y un sesgo en cada neurona. Esto lo describió, y ahí Adolfo, es la facilitación de Freud en el proyecto. Los milivoltios, ¿pasa o no pasa? Se matematiza por el peso que tiene cada dendrita, o sea, se le pone un valor de peso que puede cambiar a cada dendrita, o sea, puede haber dendritas de poco peso para favorecer la despolarización, la descarga de la neurona. Entonces, no llega al umbral de descarga y dice que no pasa el estímulo. Ahora viene otro tema que es el más complejo. Cada peso es un número y se lo suma y pasa o no pasa. Estas son todas operaciones matemáticas que van a permitir, digamos, que pase o no pase de acuerdo al peso que tenga la neurona. No sé si me explico. Mejor dicho, cada dendrita de entrada. Hay un programa que se llamaba el Word2Vec, ahora se usan otros, que transforma los pesos, digamos, y las matemáticas y los conceptos en vectores. Acá viene la cosa más compleja. O sea, en el espacio, en matemática existen los vectores. Entonces, imagínense el espacio con todas las dimensiones, ¿no? Y un vector, todos cruzan un punto. El vector puede tener 3000 variables. Cada vector representa una palabra o un concepto o un símbolo. Ahora, van siendo ubicados en el Word2Vec acorde a la cercanía matemática que tiene el vector. ¿Se entiende? O sea, hay millones de vectores, pero se agrupan. Por ejemplo, si yo pongo gallina, va a estar cerca de huevo, va a estar cerca de, qué sé yo, yo soy del campo, y va a estar cerca de paella. Entonces se van agrupando los vectores y eso permite que haya familias que van a tener que ver después con la asociación libre. O sea, hay, digamos, esto permite también expresar la semántica y permite, digamos, ver la cercanía de los vectores, como Tinder. En Tinder hacen match, cuando son parecidos, matchean, ¿no? Esto
da... Doy un ejemplo, Horacio. dale, Juan, porque Una instrucción matemática, un grupo de algoritmos de instrucciones matemáticas se transforman en bytes. Esos bytes se transforman en píxeles. Esos píxeles es la pantalla del monitor, se transforman en una imagen y esa imagen se transforma en un video y ese video se transforma en una película que vemos. claro, Desde una todo instrucción eso son matemática. vectores. Imagínense cómo funciona la imagen de los vectores, que eso va a tener importancia. Cómo se Nos van permite uniendo. tener la ilusión de que estamos viendo algo en una realidad virtual. Están medio callados, no importa. Sigamos. Dale, Juan, a ver si se puede. No, adelante, vamos con el siguiente. Esto sería una red neuronal multicapa. Está la entrada, que son las amarillas, las capas ocultas y la salida. Puede tener 100 entradas, 200 entradas y 40 salidas. O sea, esto no es así a una respuesta sí, no. Puede haber muchas salidas, porque así funcionan. Bueno, estos son los mecanismos de aprendizaje, o sea, en las subsimbólicas, bueno, las subsimbólicas hay que enseñarles, con lo cual, digamos, se hacen más parecidas a los humanos que aprenden. Hay dos formas de enseñarles, por el Machine Learning, y cuando fueron mejorando las computadoras se creó o apareció el Deep Learning. Machine Learning, que puede ser supervisado o no supervisado, es cuando interviene la máquina, el hombre, y va diciéndole a la máquina eso está bien, eso está mal, es supervisado. ¿Sí? Hay programas que lo pueden hacer solos. El traductor de Google. El traductor de Google. Lo hace solo, eso lo hace solo, ¿no? Y va aprendiendo, el predictor aprende, cada celular nuestro es distinto que el del otro, porque uno usa ciertas palabras y otras no. Eso lo va aprendiendo. Estos son mecanismos, forward propagation, backlearning, digamos, se van el aprendizaje consiste en ir corrigiendo el peso de las dendritas. Eso se puede hacer porque en el sistema nervioso la corriente siempre va para un lado. Entonces va de la entrada a la salida. Acá puede ir de la salida a la entrada y ahí va corrigiendo. O sea, es distinto que el sistema nervioso de los humanos. Dale con la otra. Un concepto neurocientífico es el de las neuronas concepto, que fue descubierto por Kian Quiroga, ¿sí? Lo descubrió Kian Quiroga y es importante porque las neuronas concepto, esto se descubrió en la época que Jennifer Aniston estaba muy de moda, y él, digamos, medía qué neuronas descargaban intraoperatoriamente en epilépticos y descubrió que había redes neuronales que respondían a todos los aspectos de Jennifer Aniston, una foto, a la película que hacía, a los programas, al color de pelo, al nombre, a la voz, a los personajes, todo estaba agrupado en el concepto Jennifer Aniston. Entonces le puso la neurona Jennifer Aniston, que es una red neuronal. Esto yo lo asimilo al concepto de representación que tenemos en psicoanálisis. Acá están toda una serie de programas de redes neuronales que trabajan con Deep Learning, que son las redes convolucionales, que funcionan igual que la corteza visual. Se trabaja con imagen, en reconocimiento de rostros, en medicina, y son redes que van juntando lo que preguntaban al principio. La red de la visión primero ve rayitas, hay neuronas que ven la rayita, la oblicua a tantos grados, otra rayita arqueada, entonces por ahí ven dos rayitas arqueadas unidas con unas rayitas arriba y después un punto negro adentro y un blanco a los costados, y de ahí sale el concepto ojo y se va armando la cara, no sé si me explico. Entonces ese concepto, digamos, crea la imagen final. Eso se usa en inteligencia artificial simbólica. Las recurrenciales, que en el tiempo van prediciendo lo que va a ocurrir en
en la próxima, cuál va a ser la próxima palabra que voy a decir. Eso se guarda el concepto de la última palabra y se busca mirando las que están antes y se supone estadísticamente, es igual que el predictor del teléfono, estadísticamente cuál usualmente es la próxima. No sé si se entiende. Pero así funciona, digamos, las computadoras y muchos creen que así funciona el cerebro. Tenés otras que son las generativas adversariales. Estas son divertidas porque se pone en una misma computadora, dos programas enfrente y uno da imágenes y el otro lo corrige. Entonces, la computadora va aprendiendo. Estas computadoras se llaman las que producen generativas y las otras las discriminadoras que van diciendo está bien, está mal, es un gato, es un perro. Esas son las generativas adversariales. Y después vienen los transformers, que empiezan que es la gran transformación del GPT, la famosa inteligencia artificial a la que todos tenemos acceso, que surgen del procesamiento del lenguaje natural. Básicamente trabajan con superaciones de lo que son las redes recurrenciales y aparece, digamos, primero transforman la palabra o el token, porque no es una palabra necesariamente, es como el token de los bancos. Es una serie de signos, digamos, de signos de números, 0101010110, todos esos números que representan un concepto, digamos, y que van permitiendo, digamos, que pueda la red traducirlo en algo que estadísticamente es lo que se espera que ocurra. ¿Se entiende más o menos esto de lo estadístico? Entonces aparecen toda una serie, ahí volviste para atrás, aparecen toda una serie de posibilidades, digamos, de poder predecir la próxima palabra. Esto es el procesamiento del lenguaje natural, digamos, que repito un poco, se procesan, esta es la forma de pensar de las computadoras, no sé si me explico. De esto es lo que nos preguntaban al principio, acá lo estamos respondiendo. Solo procesan datos numéricos, todo está digitalizado y representado por un número, ya sea una imagen, una letra, el GPT-3, ¿no? Que es el programa de inteligencia artificial, y un token. No solo se da una etiqueta numérica, sino que es un vector. El embedding es el proceso de matematización. Las convolucionales, perdón, van juntando las imágenes. Las rayitas se transforman en una cara, ¿no? Y se crea una nueva representación que a su vez es representada por una cara, tiene mucha menos información, ocupa menos memoria que todas las rayitas que forman la cara. No sé si me explico. Y acá tenemos el gran programa que dio lugar a toda una revolución en el 17, que son las arquitecturas que generan lenguaje. Acá repito, lo predictivo del celular es un algoritmo, digamos, que va tomando los tokens de cada palabra, de cada concepto no son palabras, sino que son tokens, son subpalabras, se dividen las palabras, se ponen los verbos infinitivos. Es todo un intento de simplificar el lenguaje que a su vez después tiene que ser de vuelta transformado en lenguaje natural, ¿no? El Transformer tuvo un gran cambio cuando se escribió un trabajo que fue All You Need Is Attention, porque el asunto es cómo volver a ordenar las palabras. Acá tienen una imagen, deja la imagen un poquito, de lo que es un Transformer. Acá tienen el Positional Encoding, el input, acá el Multi-Head Attention, que es donde presta atención a las palabras, se achican los conceptos,
el feed forward que yo les había dicho que era una de las maneras de aprender. Y acá van a tener, esto se repite, una salida que va a ser probabilidades. Acá no estamos diciendo que esto sea verdad. GPT no habla de la verdad, habla de las posibilidades estadísticas que da de acuerdo a la matemática de todo lo que tiene adentro. No sé si se entiende, ¿no? Y tiene un output donde repite el proceso de embedding, de positional encoding, o sea, de poniendo el lugar, cada palabra en su lugar, y de output de transformar los números en palabras de vuelta. Esto es un proceso sumamente complejo y fue una revolución el programa de los transformers. El GPT quiere decir Generative, me taré ya, Juan, es Generative Transformer. Transformer, Train Transformer, o sea, son computadoras que generan a través de transformers entrenados. ¿Se entiende GPT? Eso es Generative Pre-Trained Transformers. Los he dejado con intrigas, pero bueno, y no se entiende muy bien, pero esto es un proceso muy complejo que es muy difícil explicarlo en tan poco tiempo y que yo tengo que seguir aprendiendo, por supuesto. Un tema que a las neuronas a las computadoras subsimbólicas no se las programa como a las que le ganaron a Kasparov. Se les enseña a pensar en vectores, en similitudes, que después van a aparecer en el análisis como asociación libre, porque los vectores se asocian y los conceptos van pasando dentro de una familia y superan la represión, porque la represión tapa lo obvio, pero no las vías, las múltiples vías que están por debajo de lo obvio. ¿Se entiende esto? O sea, imagínense, son 50.000 sinapsis, hay una que son evidentes. Qué sé yo, la chica esta que vio la violación y no la vio. Pero si después le traen el recuerdo de una remera roja, capaz que se empieza a acordar que la chica tenía una remera roja y que entonces eso le trae a la memoria que la violación. Esto si uno lo ve en la clínica, se ve en la clínica cuando uno hace clínica. Si quieren les doy un ejemplo. Una chica que me pidió cambio de horario, qué sé yo, una serie de líos, mantuve el encuadre. ¿Por qué quería? Porque quería algo que combine, comprar ropa, que combine. Esa palabra me permitió explicar y entender cómo tenía ella un problema de pareja que no lograba combinar. A mí se me ocurrían cosas, pero nada me da, pero cuando salió la palabra combinar, era lo que unía todo lo que pasaba con su historia, con su vida, con su pareja. No sé si me explico. Todo por una palabra de combinar zapatos. Nada que ver. Bueno, Carl Friston. Lo que sostiene Carl Friston es que el cerebro está continuamente recibiendo impulsos internos y externos. Hace inferencias estadísticas bayesianas y prospectivas, o sea, todo esto que explicamos de poder anticipar cuál es la palabra que venía en la asociación libre, es lo que plantea Carl Friston y dice que a través de las percepciones, ¿qué pasa? Uno prevé que hoy son las 10 de la mañana y hay sol, pero si de golpe y porrazo se me pone oscura la ventana, yo digo, ¿qué pasó? Entro, digamos, se me sale el modelo que yo tengo del día, se me sale de lo previsible. Y ahí me aparece una sensación de sorpresa e incertidumbre. En ese momento aparece, digamos, lo que él llama la energía libre, que es lo mismo que energía libre y energía ligada en Freud. O sea, la energía libre es la que marca la incertidumbre, está ahí disponible para ser asociada a algo, y ahí uno piensa y cambia de modelo, no sé si me explico.
porque capaz que llueve, capaz que, qué sé yo, pasó un plato volador, no sé. Cambia el modelo. Y aquí viene el tema de que estos sistemas autoorganizan el cerebro. Es un sistema biológico complejo, autoorganizado, que continuamente está buscando sentido e hipótesis para explicar lo que observa. O sea, todos tenemos unas explicaciones, un entender del mundo que por supuesto va a ser distinto de cada uno. El cerebro trata de determinar cómo es el mundo. Inicialmente lo hace jugando. Si uno vio a los chicos investigan todo tratan de aprender, aprenden cómo funciona el mundo, la edad de los por qué, todo, y continuamente están estudiando aunque no estudien. Acá hay un tema de Richard Feynman, digamos, que tiene que ver con la entropía, no me voy a meter, pero plantea lo mismo. Este es un premio Nobel en física, que plantea, digamos, de la suba o baja de psicología entrópica, se llama, de la complejidad, digamos, el simplificar o complejizar el funcionamiento cerebral va a dar más o menos salud mental. En la inteligencia artificial también puede ocurrir lo que se llaman alucinaciones. Las alucinaciones en inteligencia artificial que ocurren, y puede salir cualquier cosa de una respuesta que uno le hace a GPT, es cuando pierden la coherencia. Esto depende mucho de sus fuentes de aprendizaje. Por ejemplo, los primeros GPT tenían muchos sesgos. O sea, como están alimentados por todo el conocimiento humano, aparecen los sesgos del conocimiento humano. No sé si me explico. El sesgo de prejuicios de sexualidad, de raza, de belleza, de lo que sea. Todos los sesgos están en la computadora y esos son corregidos. Se gastaron no sé cuántos miles de millones de dólares contratando tipos para que corrijan esos sesgos. Esa es la inteligencia artificial supervisada. Sí, Karen. Sí, justo te quería preguntarte qué pensás con respecto a esto de la alucinación de la inteligencia artificial, dado que, bueno, una de las claves, digamos, para que la inteligencia artificial, específicamente el chat GPT, dé una respuesta lo más cercana a lo que podría ser la realidad, es a través de los prompts, o sea, de poder hacer bien la pregunta para que no ocurra, o por lo menos para ir como restando la posibilidad de alucinación de la IA. La pregunta sería, digamos, cómo las personas podríamos, digamos, o cómo estaríamos en condiciones o no de poder discriminar entre la respuesta que puede dar la IA y la posibilidad que tenemos los seres humanos de poder hacer o tener esa capacidad de discriminación en cuanto a, no sé si ahí intervendría el principio de realidad o no sé cómo lo pensás, no sé si se entiende lo que quiero preguntar. Creo que se entiende. Justamente por eso yo enfaticé todo el tiempo que la verdad es probabilística. O sea, primero el concepto de verdad es un concepto que digamos es Sí, muy relativo. verdad me refiero, sí, vos lo dijiste al principio, que en realidad el cerebro no apunta a la verdad, pero bueno, Sino la a la posibilidad de coherencia. discriminación o la coherencia, cómo podemos diferenciar o cómo podría la persona diferenciar lo que está diciendo la IA y lo que uno podría llegar a pensar con respecto a, bueno, eso que a lo mejor pregunta o qué percepción. Lo que se puede hacer es saber cómo funciona la computadora y que la computadora va a funcionar estadísticamente con el dataset que tenga. El prompt, le aclaro porque seguro que esa palabra no es de uso cotidiano, es cómo uno le pregunta a la computadora. No sé si me explico. Hay toda una manera de preguntar mejores o peores, de acuerdo a cómo se haga la pregunta. Pero lo que uno tiene que tener en cuenta siempre
es el tema de que la verdad es que la computadora te va a dar una respuesta coherente, no necesariamente cierta, y que a veces se puede alucinar y te puede decir cualquier cosa, pero coherente. Que si Claro, vos sí. lees, es como Hace un psicópata, un te miente, pero ejemplo. Claro, coherentemente. porque la persona también puede alucinar con la computadora por quedar como fascinado, tal vez por la Sí, respuesta. sí, Eso. seguro, seguro. Los traductores de Google han ido mejorando con el tiempo y en este momento son casi perfectas las traducciones de muchos textos, porque no solo hay aprendizaje entre máquinas, sino que además hay entrenamiento corregido y además se le ha agregado reglas de la gramática para que aparezca un lenguaje hasta casi poético, ¿no? Bueno, esto va avanzando, pero eso no quita que de vez en cuando aparezca cualquier disparate. Esto se mete también con Chomsky. Las computadoras son mucho más organizadas, digamos, que los pensamientos estructuralistas. Yo de esto no sé mucho, pero que son más variables entre significante y significado. No sé si me explico. Pero las computadoras son más estrictas en general, pero su ley es la coherencia y es la ley básica y uno tiene, es como los psicópatas, son coherentes, te mienten pero coherentemente, son muy hábiles. Pero si uno tiene el diagnóstico de cómo funcionan, no cae rápidamente en la mentira, no sé si me explico. Cae siempre, pero menos. Bueno, neurociencia e inteligencia artificial. Bueno, acá enfatizo esto, el aprendizaje tiene que ver con la inteligencia artificial, no es programación. Hay que diferenciar Machine Learning de Deep Learning. Esto es porque a medida que se mejoró las máquinas, el Machine Learning es más complicado que el Deep Learning, más no quiero decir. El procesamiento del lenguaje natural, el GPT en definitiva es algo que se llama LLMS, que son Large Language Models, que predicen la siguiente palabra estadísticamente, y el GPT-3 es distinto que el GPT-4, porque el GPT-4 uno le puede hablar, el GPT-3 uno le tiene que escribir. Se enfatiza de vuelta las capacidades emergentes, y cuando hay un gran número de datos, se puede producir alucinaciones que reflejan la estadística, que se reflejan en la estadística que tiene la computadora. No sé si me explico. O sea, sepamos esto de base. Las computadoras van a dar respuestas coherentes, pero no verdaderas. Esto es un porcentaje bajo. No es que las computadoras mientan, no sé si me explico. Pero aparecen a veces se les chispotea la neurona, digamos, ¿no? Bueno, Juan, creo que terminamos y todo. Llegamos al final. Llegamos Sí, al final, increíble, increíble. bueno, Hay, quedan, hay chats, hay 7 chats. A ver, Silvia. A ver, mandó un YouTube, tendríamos que entrar. sí, ese es el Es link para la reunión de el link. Ok. neurociencias de la IPA. A ver si lo mirás vos, Juan. Saca el Sí, power, Juan. sí, Horacio, deja de compartir la pantalla si nos vemos todos. ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Los que quedamos. Después de esta. Sobreviviente. Graciela Jan, los sobrevivientes, los felicito, los felicito. La conciliencia agobia, pero es muy linda. Agobia porque uno tiene que juntar cosas raras
y hacer unidades que... Graciela, ¿querías preguntar algo? Graciela, sí. Está muteada. Graciela, Sí, quería solo un pequeñísimo comentario, Horacio, muchísimas gracias. Y me acordaba que tuvimos de profesor Asier hace muchos años diciendo justamente lo que decía, bueno, Adolfo, que él estudió el proyecto, es decir, Sier, que era un psicofarmacólogo, estudió el proyecto de Freud y bueno, y desde ahí pudo empezar a pensar tantísimas cosas y me parece que realmente es un encuentro excelente el que tuvimos hoy, entre Horacio y Adolfo y todos nosotros. Muchísimas gracias. Leonardo, vos no me acuerdo cuál era tu pregunta, pero yo te dije que después te iba a decir algo. ¿Se te aclaró algo? Sí, no, me estoy familiarizando mucho, no sé si se escucha así. Sí. Me estoy familiarizando con el lenguaje, de cualquier manera es un primer nivel. No, lo que el tema, si es como una analogía que hacemos entre el funcionamiento de la computadora y las redes neuronales del cerebro, o ¿a qué llamamos redes neuronales en la computadora? Que es una pregunta básica, y más del hardware, me parece que pero bueno, eso es lo que... Sí, es parte del hardware, sí. O sea, el hardware tiene que tener millones de perceptrones unidos con otros, ¿no? Eso está en el hardware y esto no se pudo hacer hasta que el hardware no dio para que se haga. Cada vez tienen más transistores en una plaqueta, y hay más, ¿no? Sí. Otra cosa que también me acordé, una vez pregunté a mí me gusta el ajedrez y bueno, vi todo un documental de esa famosa partida con Deep Blue, donde el que empezó a hacer un delirio persecutorio fue Kasparov, Paró. porque Sí, pensaba sí, que lo estaban haciendo trampa los otros sí, ajedrecistas que sí, reprogramaban y no era así, ¿no? no. Pero yo le pregunté a gente que sabe computación y me dijo que no es que tienen, no es todo memoria, es decir, no es que tienen miles de millones de partidas, sino que lo que tienen es el cálculo de posibilidades. No sé si Sí, es puede ser. así. Pero el cálculo de posibilidades lo tienen en cada tablero, en cada jugada. Yo nunca jugué bien al ajedrez, no. Tienen en determinada disposición de las piezas, tienen las posibilidades, sí, pensadas para esa distribución de piezas. No sé si me explico. Creo, no soy un experto en ajedrez, pero es lo que dicen, lo que saben de computación y que yo entendí, es lo que yo entendí. Pero es distinto el tema de ese tipo de computadora al tipo de computadora, digamos, subsimbólica. El funcionamiento es diferente, claramente diferente, ¿no? A esas se le cargan algo, árboles de decisión que pueden ser estadísticos, pero lo que hacen trabajos estadísticos más son las subsimbólicas. Estamos casi en la hora, ya sí, pasamos la hora. Espero que no se os haya quemado el cerebro y espero haber sido lo más claro posible. Es una panorámica abrumadora, pero bueno, se supone que en algún momento va a haber que ir viendo más puntualmente los nuevos desarrollos, cómo coinciden con las nuevas propuestas de la neurociencia. Y para tomarlo de la consiliencia, a mí me gustaría puntualmente ir viendo qué cuestiones la neurociencia puede ir asociándose a nuestra formación psicoanalítica y al quehacer. Creo que ahí va a ser muy, muy interesante, digamos, ¿no? Sí, Eh, sí. Yo así que lamentablemente lo hablamos con Juan. El psicoanálisis se nos está pasando de moda en el mundo.
Y el psicoanálisis tiene muchas maneras de utilizar toda una serie de conceptos novedosos, digamos, que tienen que ver justamente con la neurociencia, con la computación, para mi gusto, que si no los ponemos en el currículum de formación, vamos a sacar la misma gente que salía hace 40 años. Y el mundo no lo acepta. O sea, en Europa, por las referencias que yo tengo, aunque por razones equivocadas, si no se incluye, si no se concilia al psicoanálisis con estas cosas, que no significa cambiarlo. Yo soy un fanático de la asociación libre, de la atención flotante. Cada vez que salgo de la atención flotante, pienso por qué salgo. El análisis de mis pacientes, digamos, van con la consigna de asociación libre, y son temas fundamentales que están respaldados por la ciencia. No sé si me explico. Más popperiana, si queremos decir. No son, el default mode son respaldos para el psicoanálisis. Entonces, yo creo que es importante que los psicoanalistas sepamos que tenemos respaldos para el psicoanálisis, y no como ocurría hace no mucho tiempo, y sigue ocurriendo, que hay gente que le hablas de esto y dice, eso no es psicoanálisis, yo eso no quiero, eso, se ponen en contra automáticamente. Le queda demasiada energía libre, diría Friston, y no saben cómo ubicarla. Y entran en cuadros confusionales, con delirios paranoides, como consecuencia a veces, cuando les falla la estadística. Lo que nos vas a tener que explicar después con más tiempo es cómo se usa el Tinder, que veo que vos lo manejás mucho. Experto, sí, Como sí. yo tengo poca experiencia en esto, dejemos un Ah, Ateneo y nos explicás del Tinder, por favor. hay Ese Tinder va para a todos ser los el gustos. próximo Ateneo. Bueno, sí, para todos los gustos. Durante las ¿no? vacaciones de invierno. Ah, fenómeno, fenómeno. Para los veteranos tenemos Tinder también. Bueno, lo voy a hablar con mi señora a ver si me deja venir al Ateneo. Bueno, hay que cambiar muchos conceptos clásicos. Chao, muchas Muy bien. gracias, che. Gracias, Bueno, Horacio. Muchas gracias, Nos vemos. felicitaciones, Gracias, Horacio. Interesante. Buenísimo. Horacio. Chao, chao, hasta la Chao. próxima. Bueno, Chao. Chao.